¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Un saludo cordial para todos nuestros amigos y hermanos en Cristo, que gracias por los comentarios, gracias por el aliento que nos dan también para poder seguir adelante en esta labor que tenemos de difundir la palabra de Dios. En esta oportunidad yo quiero compartir un tema que lo he titulado eh, bueno, en realidad va dirigido a todos nuestros hermanos en Cristo que se alejaron. Tú que te alejaste de los caminos de Dios. Hay mucha gente que se ha alejado de Cristo. Sí, conozco personas que estuvieron una vez en la iglesia, estaban sirviendo a Dios en la iglesia, estaban caminando muy, muy bonito, estaban desarrollándose en su comunión con Dios hasta que hubo como un crack, algo que se rompió internamente y que hizo que ellos se alejen de Dios. Y lamentablemente pues se fueron al mundo, como decimos. Pero el Salmo 107 tiene algo interesante que decirnos, y a todos, sin duda, ¿no? Porque esto es para mí y para todos, especialmente para aquellos que se han alejado de Dios, creo yo. Acá dice el salmista, hay que darle gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Parece que el salmista vio esto en carne propia o lo vio seguramente en alguien que se alejó de Dios. Cuando él dice, y que esto lo digan los redimidos del Señor. Bueno, todos aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, pues somos los redimidos, somos la congregación de los redimidos por nuestro Redentor, que es Jesucristo. ¿Y nos redimió de quién? Del poder del adversario. Nos redimió del poder del pecado, nos redimió del poder del diablo, nos redimió también del poder del mundo, porque el mundo también ejerce una influencia poderosa sobre la mente y el corazón de los creyentes. Bueno, el príncipe de este mundo sigue siendo el diablo, por si acaso. Así que el diablo va a seguir de alguna manera atacando a los creyentes a través de mensajes, a través de ideas, a través de la publicidad, a través de las cosas que el mundo nos ofrece. Las cosas que el mundo nos ofrece van en total, rebeldía, van en total oposición a la voluntad de Dios. Y acá dice algo interesante, porque él dice que es verdad, Dios nos redimió del poder adversario, nos reunió, el Señor ha congregado a su pueblo, nos ha reunido a todos de muchos países, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Hay mucha gente que se ha convertido a Cristo y que ahora pues le alaba a Dios, le adora a Dios. Pero algo interesante es que muchos de nosotros, muchos de aquellos que estábamos sin Dios antes, como dice el versículo 4, vagábamos perdidos por parajes desiertos. Andábamos así, ¿no? Sin dar con el camino una ciudad habitable. Andábamos así. Pero déjame decirte que muchos que se han alejado de Dios y que ahora viven sin Cristo porque decidieron alejarse de Dios, sí, volvieron a esto. Es decir, al no tener a Cristo como tu Señor, al no tener la Biblia, la palabra de Dios como tu guía, como tu manual de conducta, como aquel elemento importante que va a direccionar tu vida para que hagas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tú vas a vagar perdido, espiritualmente hablando, vas a estar perdido en parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. No solamente eso, sino que muchos que se alejaron de Dios andan hambrientos y sedientos, y la vida se les va consumiendo. Hambrientos y sedientos en el sentido espiritual, no están recibiendo la vida de Dios, no están alimentándose del pan de vida que es Jesucristo, entonces espiritualmente están hambrientos y sedientos y se están alimentando, perdóname la expresión, de la basura que el mundo te da. Te estás alimentando de lo que el diablo te da. Es como el hijo pródigo, que al final cuando se quedó sin nada, sin plata, sin dinero, se tuvo que arrimar a uno de los granjeros para cuidar sus chanchos, y estos animales comían de las algarrobas, y este muchacho que cuidaba se quería alimentar de eso. Hambriento, sediento. La vida se les va consumiendo, espiritualmente hablando. Pero a mí me parece que también físicamente, porque hay gente que se alejó de Dios y está en la ruina. Aparte que están arruinados moral y espiritualmente, han quebrado en los negocios, les va mal en el trabajo, o no consiguen trabajo, están arruinados, muchos de ellos, no digo todos.
pero hay gente que ha llegado así, ha llegado al fondo. Y recién allí, en su angustia, clamaron al Señor, clamaron a Dios. Como al inicio, cuando ellos estaban igualmente quebrados, clamaron a Dios y el Señor los libró de su aflicción. Y sí, hay muchos que volvieron al Señor, hay muchos que retornaron, hay muchos que volvieron a los caminos del Señor, hay muchos que se dieron cuenta, como el hijo pródigo, que estaban equivocados, como que volvieron en sí, despertaron de una pesadilla y dijeron, no estoy bien, estoy haciendo mal las cosas, me está yendo mal en todo, mi vida está vacía, estoy hambriento y sediento, estoy mal económicamente, mi matrimonio está mal, todo me va mal. Tengo que volver con el Señor. En esa angustia, en esa desesperación, muchos clamaron al Señor y Dios, que es compasivo, como bien lo dice el Salmo, este Salmo 107 en el versículo 1, Dios es bueno y su gran amor perdura para siempre. El Señor los libra de su aflicción. Y desde ese momento, cuando ese creyente que se alejó de Dios se reconcilia con Dios, el Señor te lleva por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. ¿Sabes el plan de Dios, mi querido amigo, mi querido hermano, si es que tú estás alejado de los caminos de Dios? El plan de Dios es que tú vayas a una ciudad habitable. No estoy hablando en términos de ir a una ciudad aquí en la tierra, no, porque yo sé que tú vives en una ciudad seguramente. Yo creo que en términos espirituales Dios nos va a llevar a esa ciudad santa, a la ciudad celestial, a la ciudad gloriosa, a esa ciudad que va a habitar sobre cielos nuevos y tierra nueva. Y es por eso que esto creo que es un motivo para darle gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas, como dice el Salmo, en favor de los hombres. Porque Dios apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Mucha gente actualmente está afligida, está encadenada. Muchos, hasta creyentes que se alejaron de Dios, están habitando en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, como dice el versículo 11, se rebelaron contra las palabras de Dios por menospreciar los designios del Altísimo. ¿Tú crees que es sabio alejarse de Dios? Hermano querido, tú que has conocido a Cristo, en un momento le entregaste tu corazón, creíste en Él, andabas muy bien, crecías. ¿Qué pasó para que te alejes de Dios? ¿Qué pasó para que te escapes de Dios? ¿Por qué te escondes como Adán y Eva se escondieron cuando ellos comieron del fruto prohibido? Se escondieron de Dios cuando Dios se paseaba en el huerto y quería hablar con ellos. Ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque has pecado. El creyente que se aleja de Dios y no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no le gusta ya la reunión de la iglesia, no. Es que hay algo malo en él, algo espiritualmente está fallando en su vida y ese creyente no le gusta la iglesia, no, se aleja de la iglesia, ¿no? Parece que le sale roncha cada vez que se acerca a la iglesia. Prefiere estar en el mundo y en la compañía de gente del mundo, en la gente que no le va a enseñar nada moral, al contrario, lo van a desviar de los caminos de Dios. Y es por eso, porque se rebelaron contra la palabra de Dios y menospreciaron los designios de Dios. Y lamentablemente estas cosas generan, estas decisiones de alejarse de Dios generan consecuencias. Por eso dice el verso 12, los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. Bueno, yo entiendo un poco el contexto, porque cuando la nación de Israel se alejó de Dios, esto efectivamente les vino. Los enemigos los sometieron, los enemigos los aplastaron, los enemigos abusaron de ellos, los enemigos hicieron lo que querían con ellos y los sometieron como esclavos a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En un sentido, digamos, podríamos llamarlo así, un sentido metafórico, un sentido simbólico, podríamos decir que muchos creyentes andan así, muchos creyentes que se alejaron de Dios. La vida es pesada, tropiezan, la vida es como un trabajo forzado, que no disfrutan de la vida y nada les va bien, nada les ayuda, les va mal en todo, emprenden algo, les va mal. Y ellos se ponen a pensar, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué me va mal? Pero no se ponen a pensar que se alejaron de Dios. Pero ellos en su angustia claman al Señor y Dios, que es compasivo, los salva de la aflicción.
¿Sabes qué? Déjame decirte que Dios te salva de la aflicción. Dios te saca de las sombras tenebrosas. Dios, cuando tú te arrepientes de verdad y te reconcilias con Dios, Dios va a romper en pedazos las cadenas que te atan al pecado, que te atan al vicio, que te atan al mundo, porque el diablo te quiere someter. Sí, muchos dicen, no, yo me voy a reconciliar con Dios en algún día, algún momento, y nunca lo hace. Yo tuve una triste experiencia hace muchos años cuando yo fui pastor de una iglesia en un pueblo bueno, en el interior de mi país, en una zona que era bien complicada porque era una zona que estaba convulsionada por la violencia del terrorismo. Y me acuerdo que había un hermano que, bueno, era hermano. Yo cuando llegué ya no lo vi como hermano, lo vi un hombre apartado de Dios, un hombre que le gustaba tomar, llegó a ser autoridad de ese pueblo. Y tú sabes que estos hombres de los guerrilleros cuando entran a los pueblos, a los primeros que buscan son a las autoridades, y a él lo agarraron. Y lo tuvieron en la plaza, me acuerdo, a él y a 5 más, y creo que yo estaba entre ellos también, pero yo no, felizmente que yo estaba fuera de ahí, me había ido a otro lado, pero a él lo agarraron, y a pesar que una vez yo le hablé y le dije, ¿por qué no vuelve a los caminos del Señor? Él me miró y me dijo, sí, algún día regresaré. Nunca lo hizo. Pero cuando lo agarraron y lo tuvieron ahí en la plaza porque lo iban a justiciar, lo tuvieron 3 horas. Yo solo espero que en esas 3 horas este hombre se haya arrepentido y le haya pedido perdón a Dios, porque después de 3 horas lo mataron. Sí, lo mataron. La triste situación de un hombre que se alejó de Dios, pero que espero, digo yo, espero que ese hombre haya tenido la oportunidad, el momento de pedirle perdón a Dios. Y bueno, o sea, si es así, pienso que él se fue con el Señor. Por supuesto, mi querido amigo, Dios es un Dios compasivo, es bueno, es misericordioso. Hay que darle gracias, como dice el Salmo que estamos leyendo en el versículo 15, el Salmo 107, dice que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Dios no vino para hacernos daño, no, Cristo no vino al mundo para dañarte, vino para ayudarte. Las maravillas de Dios son en favor de los hombres. Cuando un hombre se arrepiente de sus pecados, ¿sabe lo que hace Dios? Dios hace añicos las puertas de bronce y rompe en 1000 pedazos las barras de hierro que te esclavizan. Él puede romper esas barras de hierro que te tienen sometido a la tiranía del pecado. Sí, pero antes de eso, como dice el verso 17, están trastornados por su rebeldía, están afligidos por su iniquidad, no gozan de la vida, no disfrutan ni de lo que comen. Como dice el verso 18, el alimento les causa asco y llegan a las mismas puertas de la muerte. Creo que hay muchos que tienen que llegar a esta condición, a tocar fondo, como decimos, para que allí recién en esa angustia clamen al Señor. Y es allí donde Dios va a intervenir para salvarlos, como lo ha hecho con mucha gente y como creo que lo sigue haciendo, porque Él sigue salvando de la aflicción. ¿Y sabe lo que hace Dios? Él va a usar una herramienta importante para que tú y yo nos arrepintamos de su pecado. Sabemos que Cristo vino al mundo, es verdad, pero Él envía su palabra. La palabra de Dios, verso 20, dice, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Hoy en día, mi querido amigo, Dios está permitiendo que el Evangelio de Jesucristo esté corriendo, esté difundiéndose, esté diseminándose por toda la tierra para que la gente se arrepienta de sus pecados. El mensaje del Evangelio es este: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiente de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para sanarte moral y espiritualmente, es para librarte del sepulcro, es para librarte de la condenación eterna. Todos nos vamos a ir al cementerio, ¿verdad? Pero acá el Señor, cuando habla de la muerte, está hablando de la muerte eterna. El Señor no quiere que tú vayas a condenarte a un lugar terrible que se llama el lago de fuego, no.
Aunque hay mucha gente, mire, hay gente, yo conozco gente que lee la Biblia y no cree que existe el lago de fuego en el infierno, pero la Biblia dice que sí existe, ¿ya? Si no, yo digo, ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿para qué vino Cristo al mundo? Él vino a salvarnos de qué, si no existe el infierno y no existe el lago de fuego. No tiene sentido. Existe, sino que lamentablemente muchos de ellos no quieren creer que hay un lugar terrible de condenación y de tormento eterno. No lo quieren creer, pero existe. Y tú tienes que evitar eso. Tienes que evitar ir a ese sepulcro eterno, donde las almas de millones de gente están confinadas allí y solamente para sufrir. Dale gracias a Dios por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Agradécele a Dios, y si tú te has reconciliado con Cristo, con júbilo proclama sus obras. Anuncia también el Evangelio. Dile a la gente lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dile a la gente que Cristo ha cambiado tu vida. Dile a la gente que Dios te sacó y te sacó del hoyo profundo. Sí, da tu testimonio, porque hay mucha gente que está hundida en el hoyo y que necesita también salir de allí, pero necesita alguien que haya salido primero para que le ayuden a salir de allí. Si tú has vivido esa experiencia, Dios quiere usar tu vida para ser un instrumento de bendición. Mi querido amigo, mi querido hermano, tú que te alejaste de Dios, reconcíliate con Dios. No te quedes allí. No te dejes sorprender por el mundo ni las cosas de este mundo. El que ama al mundo, dice la Biblia, el amor del Padre no está en él. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tu amor primordial, tu primer amor debe ser Cristo y no debes renunciar a él bajo ninguna circunstancia. Espero que Dios te hable, espero que Dios te use, espero que Dios te ayude a vivir una vida plena, maravillosa, en comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Estamos en contacto en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.